días, mi nombre es Lina Marcela Orrea. Voy a hablar sobre las proyecciones de codo, antebrazo y olecrano. Bueno, proyección anteposterior del antebrazo. Proyección anteposterior del antebrazo, el paciente debe de ir sentado frente a la mesa con la mano y antebrazo completamente extendido. La mano debe estar en supino, se extiende y se deja caer totalmente el hombro. Alinear el eje central del brazo con el eje del chasis. El rayo debe caer perpendicular dirigido a la mitad del antebrazo. El centro del tubo de rayos X debe de ir en la articulación distal y articulación medial. Distancia focal es de 1 metro. El chasis debe de ser de 24 por 30. La distancia focal de la película 1 metro. Valores de exposición 5 kilovoltios. En él vamos a encontrar entonces cúbito, radio, metacarpianos, huesos del carpo, articulación húmero-cubital, tuberosidad occipital y articulación húmero-radial. Vamos a hablar entonces de la proyección lateral del brazo. Entonces debe de ser el brazo en un ángulo de 90 grados, la mano lateral en un ángulo de 90 grados, dejar caer totalmente el brazo. El paciente debe estar sentado frente a la mesa, alinear el eje central del brazo con el eje del chasis. Rotar la mano y la muñeca lateral, y el quinto dedo debe de ir apoyado sobre la mesa. El rayo central perpendicular dirigido a la mitad del antebrazo. La placa debe de ser de 24 por 30, distancia focal 1 metro, no necesita buque, valor de exposición de 50 a 55 kilovoltajes. El rayo central debe de ir al medio del antebrazo. En él podemos encontrar la tuberosidad del carpo, la cúpula radial, apófisis coracoide, articulación húmero-cubital, el húmero, el epicondrio superpuesto con la epitróclea, el olecranon, el radio y el cúbito superpuestos y la articulación radiocarpeana. Proyección anteposterior del codo. Debe de ser en un chasis de 18 por 24, 24 por 30, no necesita buque. La distancia focal es de 1 metro, valores de exposición 50 a 55 kilovoltajes. Preparación: paciente sentado frente a la mesa, la articulación del codo extendida con una cara dorsal sobre el chasis, la palma de la mano en supinación, dejar caer totalmente el hombro, el rayo perpendicular a la película, y el A central debe de colimar, la central sobre el centro del codo, y hay que colimar. En él se encuentra el húmero, el olecranón, el epicondio medial, el radio, el cúbito. Proyección lateral del codo. La proyección lateral del codo del paciente debe de ir sentado frente a la mesa, dejar caer totalmente el hombro con un ángulo de 90 grados. El rayo debe de ir perpendicular con un chasis de 18 por 24 o 24 por 30. La distancia focal de 1 metro. Hay que colimar, y en él podemos encontrar
En él podemos encontrar el radio, el cúbito, el húmero, el olecranón. Proyección axial de codo olecranón. En un chasis de 13 por 18, distancia focal de 1 metro, no necesita buki, valor de exposición 50 kilovoltajes, paciente sentado frente a la mesa con el brazo elevado en ángulo recto, la posición distal del brazo se encuentra sobre el chasis, articular el codo en su flexión máxima, la palma de la mano debe estar sobre el hombro, rayo perpendicular a la película, el A central sobre el olecranón, hay que colimar. Entonces en él podemos encontrar el olecranón, el epicondio medial, el cuello del radio y el traquíter radial. Muchas gracias.